sería que tenía la posibilidad de generar una estructura. ¿Qué pasó ahora? Entró velocidad de espacio-tiempo muy alta. Estamos hablando de los 5. ¿Sí? En el momento en que entra un 5 en juego, Sí. la estructura 3-4 ya no se puede consolidar. Está entrando algo abstracto que dificulta estructurar. Exacto. ¿Sí? A ver, lo que estáis hablando a mí se me hace muy difícil seguir, muy difícil. Solo lo puedo ir siguiendo si lo veo a nivel individual, persona. Bien. Es como, si hablamos de persona, si un uno no integró los diferentes planos para poder funcionar, cuando hemos hecho el comentario de mira, qué bien estás utilizando la técnica, Sí, ¿no? Bueno, sí. es decir, si un uno tiene circuitos para gestionarse, está posibilitado para interactuar con otro uno. Yes. Seríamos un uno con un uno. Cuando el uno se ve incapaz de gestionar su uno, Sí. ¿quién le gestiona? Le gestiona el veloz. 4. ¿El 4 Sí, o el 5? 5 o 4, sí. Claro. Exacto. Este es el tema. Este es el tema. Es decir, Sí. un 1 tiene que integrar todos los planos para tener capacidad de mostrar su potencial. Exacto. E interactuar sin competir con otro uno. Sí. Porque cuando estás empezando a tener herramientas de autogestión, entras en comparación-competencia. Sí. ¿Sí? Ahí, sí. Termina tu idea. Está perfecto. Está por ahí, sí, está por ahí, sí. ¿eh? Bueno, es que como este sistema es sincronizado y es muy veloz, y más el tiempo que ahora está veloz, lo que hacemos nosotros como un intento de supervivencia es tratar de congelar eso. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando lo congelamos es cuando lo metemos en un diseño. Cuando lo metemos en un diseño empezamos a comparar y competir. Claro. Entonces, yo les diría, no es que no hay que compararse y competir, sino que hay que estar atento de que cuando yo estoy empezando a competir, tengo que darme cuenta automáticamente de que ya estoy en un diseño. Que lo que pensé, que lo que estructuré, que esa maravilla que inventé, cualquier cosa que sea, se me metió en un diseño. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque como es dinámico, y las leyes biológicas, los marcadores biológicos son todavía hace muy poquito tiempo que lo hemos descubierto, y para que haya una mutación de los marcadores biológicos todavía falta mucho. Entonces no podemos luchar contra esos marcadores biológicos, ¿sí? No podemos decir no vamos a competir. Claro, y no sería inevitable también ir al diseño. Claro. Y no podemos decir no tenemos que tener un diseño, claro, pero justamente sí, lo que sí podemos hacer es ir estando atentos de que cuando yo me empiezo a comparar y competir, quiere decir que yo ya me metí en un diseño que ya está listo para ser actualizado. Claro. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Y todo esto así. ¿Me dejas hacer la comparación con Cataluña-España? Igual dirá una gran aberración, pero voy a soltarla. Sí. ¿Vale? Vale. Imaginemos España, un diseño estructurado. Además, nunca mejor dicho, porque un 3-4. 3-4 armó un diseño. Resulta que dentro de este diseño hay un 1, que en este caso lo llamaremos Cataluña, que es un receptor dentro de ese diseño que empieza a integrar otras nociones, realidades, percepciones, y quiere
romper ese diseño Ujú. para poder experimentar y explorar cómo sería ese diseño que estoy intuyendo si no tuviese la estructura de un 3-4 que me estuviese condicionando y reprimiendo poder explorarlo con todo el margen de error. Ujú. Sí, sí, sí. Con sí. todo el margen de error. Sí. Pero es como dar un paso saliendo de algo que ya sabemos cómo es Sí, sí. y que tiene un acote Sí. a algo nuevo con todo el margen de error y que nos podemos... Obvio. Repetir. Sí, Bueno. nos podemos repetir o podemos hacer un diseño mucho peor Sí. del que venimos. Total. Pero Sí. hay como ¿cómo diría? No sé, como Todavía hay una interferencia. no, Impulso. un impulso muy potente que interno, que no sé de dónde vendrá y probablemente igual viene de un pasado que no pudo expresarse, de ahí antenas biológicas no vivas, Totalmente, sí. Claro. Sí, sí. pero que como lo reprimamos y continúe el 3-4 conocido queriendo no permitir esa expansión, es como que algo, vaya, que me parece que es como que imposible. Sí. Entraron elementos. Lo que pasa es que acá se vincula lo individual, lo colectivo, lo social y se vincula todo. Claro. Entonces, en lo individual es fácil, pero cuando ya hablamos de Cataluña ya no hablamos de individualidad. No, O sea, pero se lo puede podemos poner entender como ejemplo literal, lógicamente. pero no. Pero lógicamente se puede entender. Sí, Porque yo además lo hay una cosa curiosa, fíjate quién viene o quién está observando Cataluña. Los 5. Ujú, Los sí. 5 que venís claro. de ese abstracto sois los que estáis observando este 3-4 Sí. y estáis como viendo o comprendiendo esa intención de que se rompa ese 3-4 y que se expanda. Totalmente. Es que esto es, nosotros nos vemos como separados, pero en realidad esto es un fenómeno global. Claro. En este momento está decantando por Cataluña, pero y asumir y reconocer nuestras partes conservadoras y revolucionarias. Claro, Claro. y fíjate vos que nosotros siempre fuimos los colonizados. Hay esa polaridad Sí, sí. que hay dentro de Los colonizados. Claro. Y ahora, o sea, vienen, o sea, ustedes ven cómo nos sentíamos nosotros como colonizados. Exactamente. ¿No? O sea, que ahora ven cuál es acá se ve clarísimo no sé cómo explicarlo, claro, pero ustedes no ven el 5, a no ser que nosotros lo estamos mostrando. Exactamente. También. Sí, igual nosotros no hablamos catalanes. ¿Eh? Nosotros, si vamos a ir por esos márgenes de error, que... Ahora voy a decir una cosa muy heavy, pero mira, el otro día nos surgía la pregunta, ¿cuál sería el código que tendría Cataluña si tuviese un código, que Sí, no es, sí, no es sí, el de las... sí. ¿No? A mí ahora me venía el 3-4-5. Wow, 3-4-5. wow. Ujú. Pero 3-4-5 ya no se lo queda a Cataluña, sino 3-4-5 sería lo que le falta al 3-4 para expandir conciencia. Ujú. Que da igual ¿Y que por sea. qué no? ¿Por qué lo activó? 5-4-3. Vale, pues 5-4-3 también. Porque si nosotros Sí. decimos 3, 4, 5 y ese 3 todavía está, no asumió su parte conservadora y su parte rebelde en Claro. autorreferencia, es como una ecuación, otra ecuación. Una cosa, Sí, si se asumiese Cataluña 3-4-5, que Sí. sería, aunque fuese desde el diseño Ajá. más neurológico, sí, aceptar un 5, probablemente el retorno sería España 5-4-3. Y entonces sí que ya España podría incluir a Cataluña. claro. Y Cataluña no se sentiría ahogada por España. Mm. Pero España tiene que hacer esa ¿Y mutación Cataluña puede incluir a 5-4-3. España? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí sale el sentimiento de pequeñez ante una España que te contiene. No te imaginas Tú siendo conteniendo. Por eso Claro. el 5-4-3, Yo sí me imagino conteniendo.
Vale, Los España. desafíos son con la tierra y no son con España, ¿eh? No, no. No sé. Si nosotros asumiéramos la tierra, no tendríamos que pelear por el territorio. Claro. Pero eso es al revés. Es al revés. Ahora está bajando la Sí. velocidad. Sí, Entonces aún nos peleamos porque aún hemos llegado no ha a encajado, no llega a uno. aún no ha encajado lo que está bajando Exacto. con lo que el humano tiene en la cabeza. Entonces por eso necesitamos un poco más de conflicto, es normal. Bueno, ahí está el 3-4. ¿Vieron? El 3-4. El 4 es en la sustitución de faltante, uno de sus grandes amantes, y ahí voy a hablar del matrimonio, como ven, así como tenemos al humano y al inhumano como un matrimonio, Sería ¿sí? el matrimonio. Ese sería el matrimonio. Ese sería el matrimonio. Ya está. El que hay que asumir para Sí, asumir sí. ese 5 que hablabas vos. Sí, señora. ¿No? Entonces, no, ya no es el matrimonio de la mujer y el hombre, sino que es el matrimonio del humano y el inhumano, del abstracto y del concreto. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, nos queremos separar del inhumano y nos tenemos que matrimoniar. ¿Perdonas un segundo? Sí. Antes de llegar aquí. Porque antes de llegar aquí, claro. A ver, aquí tenemos derecha, izquierda, femenino, masculino. Sí. Claro. Como aún no hemos integrado el femenino masculino en uno, todavía lo estamos viviendo externo. Afuera, lo mismo que con el humano y el inhumano. ¿Eh? Bien. Claro. Mientras yo peleo si me divorcio, si me vuelvo a buscar una Sí, pareja, si no me si separo. no sé qué, no sé qué. Claro, estoy buscando fuera integrar el masculino y Exacto. femenino. Bueno, y una de uno de los ritos que nos hizo, se nos metió muy en el disco duro de la máquina, es la comunión. ¿Sí? La comunión y el bautismo han sido esos ritos en referencia externa de algo que tiene que ser adentro, una comunión interna, ¿sí? Que es una común unión de los principios femenino, masculino, humano, inhumano, concreto y abstracto. Pero ese 4 lo que hace es se enmatrimonia con el conflicto como sustitución de faltante. ¿Sí? Lo que decía ella en el almuerzo. Cuando declararon la independencia sentí una desilusión porque dije, ay, ya está. Como en el fondo es ese sabor de que el conflicto terminó. Y no me gusta, no nos gusta. No nos gusta. Queremos seguir en el Es que conflicto. es como no poderlo asumir, no creérselo. Exacto. Es fuerte esto y lo tenemos que ver en autorreferencia cada uno con sus pequeños conflictos domésticos, hasta dónde O la siente fantasía, química, La fantasía también. la fantasía, pero yo lo percibo más como una química, Neurológica. una química que me lleva a querer siempre estar en el conflicto o también a evitarlo. También. Ojo, porque cuando lo estamos evitando, estamos metidos dentro del conflicto también, ¿sí? Entonces, una cosa es que llegue, lo transita, y otra cosa es estar como con esa sustancia química adictiva de que el conflicto me mueve la emoción, me mueve las vísceras, me da Sentido. energía, sentido, ¿sí? Ese es el 4 de la sustitución del faltante, chicos. Sí, esto Esa- lo vi esa ayer descarga, ¿no? eso lo vi ayer en la manifestación. Hay como una adrenalina Exacto. de que haya conflicto, de manifestarte, sí. Imagínate cómo será la adrenalina que yo me descargue en el celular diario El País y los otros diarios de Argentina. Pero me llegan cada 5 minutos, las últimas noticias me llegan cada 5 minutos al móvil. A ustedes Ajá. también. Ajá. Me hacen pling como que me llegó un mensaje, pero esto encima hace menos de Sí, una por semana favor. ¿Te ayuda? que me lo descargué. Yo quiero alimentar. Como para ver las noticias. pero no sabía que me iban a mantener tan informada. Ya sé por qué me quieren mantener tan informada. Porque me están sembrando ahí la cosita.
También está eso, sí, sí. Sí. Cuidado, Ángel, Ay, que estás tirando Sí, la increíble. Está el cotilleo y el ¿cómo? No sé cómo le dicen acá, como el ruidito así. Y claro, y lo tenés ahí en el móvil porque cada 5 minutos. Y claro, ¿y uno qué hace si está en la adicción del conflicto? ¡Ah! Que no se los dije a ustedes, pero Si no la buscas igual. el expresidente Puigdemont. ¿Cómo que el presidente? Claro, entonces que sí que... Presidente en el exilio, lo mejor que podía hacer Claro. sería- La lógica cuál es esta, mantenernos siempre en el conflicto, ¿sí? Sí. De estos observadores 5-4 que no vemos, que no estamos asumiendo, que en definitiva son esos los que tenemos que empezar a incluir, ¿sí? Química, ¿no? Química, Química, más química, o sea, ya vale. Sí. Chicos, no nos olvidemos que crecimos la mayoría en familias conflictivas, ¿sí? Claro. En donde no había televisión, internet, Netflix, nada. Era la historia familiar, la película, la novela del vecino, del abuelito, del tío, del tataratío, de la herencia, de qué sé yo. Y eso era como, ¡ay! Como lo más divertido que podía pasarnos. Es eso de Esa la lógica del clan familiar en el mismo edificio, en el mismo diseño, Claro, ¿no? sí. ¿Para qué? Porque yo tengo que la protección, el alimento me llega de la familia, pero a su vez le debo a mi familia la vida, el alimento y se lo tengo que pagar. ¿Y cómo se lo pago? Con su misión, ¿sí? Y esa es mi misión, mi misión. Sumisión, claro, sumisión y misión. Exacto. Es todo. Entonces es Fuerte. es muy fuerte porque ha sido castrado totalmente el potencial de las antenas individuales y bueno, Aquí, a ver, una pregunta tengo abierta, ¿eh? ¿Está castrado el potencial de las antenas o las estamos empezando a emerger? De ahí de Exacto. donde entendés. bueno, les contaba en el taller anterior que justo estaba haciendo taller de antenas biológicas no vivas y sucede ahí en 3447 donde vivo, que son también todos gente inmigrante. De hecho el lugar donde yo vivo se llama Colón. Es todo inmigrantes franceses, suizos, de Piamonte, de Italia, bueno, de toda esa zona. Voy a parar ahí de casualidad, ponele, y se da que todo mi árbol transgeneracional tiene que ver con esa zona también. Y bueno, festejan, el 12 de octubre lo festejan, ponen las ¿Qué banderas. Colón, Puerto Unzué ahí? No, No, Puerto Unzué, Puerto Colón se llama. Puerto Colón. Sí, Pasando Paysandú para allá. sí, Sí, ahí Colón. vivo yo. Sí, sí. Ahí en la frontera. Bueno, entonces festejan la colonización, ponen las banderas, todo, y yo me sorprendí, porque aparte yo venía ya más tiradita hacia la izquierda, mis hijos se llaman todos nombres aborígenes, nativos, y era como raro. Y cuando llego, me voy a un taller de techos de construcción natural, techos de paja y qué sé yo, y bueno, y cuando les digo mi apellido me dice, vos sos de los primeros colonos de acá. Se me subió así la sangre. Nada, te voy a pegar. Dije, para esto vine acá, para integrar al inhumano. Bien, dije yo, bueno. Entonces, bueno, y ahí empecé, hace 1 año y medio que caí ahí. Y ahí empecé como a integrar toda esa parte. Entonces, veo que hay mucho de esta cultura de esto de las familias y todos juntos. Por ejemplo, una cosa común es que el padre garantice la supervivencia de los hijos hasta después de muerto. Claro, cada uno de los hijos le dan una casa, un departamento, un terreno, ¿sí? Que esas son esas costumbres de acá. Hoy en día en Argentina, en Buenos Aires, en muchos lugares eso ya no existe. Sí, ¿sí? yo vivo en la casa clara que construyó mi papá. Bueno, eso en muchos lugares no existe, pero todavía hay pueblos o lugares y por ejemplo ahí sí existe. Y hay muchos suicidios también y mucho consumo de drogas.
muchísimo consumo de drogas en esa ciudad. Porque claro, estos padres están protegiendo demasiado a esos chicos y ellos están ahí aburridos, porque es aburrido vivir ahí, piensan que se tienen que quedar ahí, que no pueden hacer otra cosa, porque claro, si la vida es para sobrevivir, si la vida es para, tenemos todo garantizado, ¿por qué no vamos a ir de acá? ¿No? Fíjense en cómo la finalidad está cambiada ahí. La finalidad es de la supervivencia, entonces como tengo todo, me quedo acá. Quieren proteger al clan hasta después de muerto, inclusive, ¿sí? Quieren dejarle como todo organizadito, y en definitiva lo que estás haciendo es una gran inmadurez para esos receptores. Muy grande, ¿sí? Entonces, también esto global así como de remover, yo creo que está removiendo otras cosas que por ahí no tenemos ni idea y vamos viendo así, cazando algunas cositas como esta que les digo, pero que en definitiva tienen que ver justamente con un propósito de la Tierra. Antes hablabas del individual y el colectivo, entonces ahora se está mezclando mucho el individual y el colectivo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Y no lo tengo claro eso, porque en los mismos chats me dicen, habla de tú, o mírate tú, o bueno, vale, sí, ya me estoy mirando yo, o sea, pero ahora estamos hablando de un tema general, entonces yo estoy hablando de este tema general, ¿vale? Bien. Pero, ¿me entiendes? Sí, sí. No sé cómo ponerlo junto, Sí. el individual y el colectivo. Autorreferencia interna, te dicen. Pero es, claro, siempre me dicen lo mismo. Interna tuya. Bueno, pero eso ya diríamos que ya más o menos ya lo sé. Entonces es el colectivo el que no sé cómo ponerlo Bien. junto, ¿me entiendes? Porque esto es muy fácil de decir, mírate tú, mírate tú, mírate tú. Estamos haciendo lo mismo que Hola, hemos hola. hecho siempre. Mírate tú, mírate tú, o sea, valores. Hola, sí. Ya me está pesando este mírate tú, Bien. ¿sabes? Que dicen mucho. Claro. Vale. No, lo que para mí hace referencia a este broche de que uno pone lo individual como colectivo y en definitiva es la misma distorsión que dice cuando nos enoja tanto que Rajoy dice que habla para un grupo que ese grupo no sabemos ni quién es. ¿Para qué grupo está hablando? Para los ¿No? del Partido Popular. Bueno, pero que en definitiva por ahí mucha gente dice, pero mírate tú. En todo te dicen, mírate tú. Hay como mucho secuestro de potencial en este broche 53D, A ver. querer que todos seamos iguales, o querer que el colectivo, o tener esa ilusión de que un gran colectivo nos apoya nuestra postura. ¿Sí? Es la misma ilusión. Que hablaba de que ahora esa frontera líquida entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Como que cuesta percibir hasta dónde es individual, hasta dónde es colectivo. Sí. Cuando hablas pensando que hay un colectivo, que en realidad es un diálogo como que medio para adentro, que si eso da peso. Y a mí antes lo relacioné con cuando estábamos hablando antes y se comparaban las pirámides jurídicas de España, de Argentina, y esas miradas que para mí, ¿cómo lo relacioné con esto? Porque en ese momento cuando se hablaba se iba armando como la idea de que a veces me parece que desde Barcelona, desde 9-3, hay una mirada más fronteriza, más de frontera, de puerto, que en cambio hay como una mirada más centralizadora, más desde adentro, más desde una centralidad. Ajá. Total. Desde Madrid, desde 9-1, y más abierta, más de puerto, más de puente-puerto, y como una necesidad de expandir, de trascender esas interconexiones que hay, que me parece que a veces en Argentina es como mucho más neta la diferencia entre un plano y el otro, mientras que aquí en el viejo continente, por llamarlo así, porque en Italia yo también siento que hay mucha
diseño en el diseño, hay como mucho más interdependencias, pero hay gente que vive muy bien, muy cómodo dentro de esa interdependencia, y hay gente que se siente sofocado por esa interdependencia, y que a veces eso hace como que quieras trascender y que hay una parte que efectivamente, no sé si porque tiene que ver con la aceleración del tiempo, porque se está bajando diseños nuevos, porque lo que había se está desmantelando, no sé explicarlo por qué, pero hay momentos en los que es como que pasa ese momento de frontera, de lo personal. privado interno hacia lo colectivo. Exacto, sí, está bueno. Muy bueno. No sé, a mí me parecía que eso de que, no lo habíamos hablado, o a mí será porque yo nací en una ciudad que es puerto y ahora vivo en el entroterra, o sea, vivo dentro de un lugar que está en medio de la tierra, o sea, si bien es una península, pero está justo en el centro, distante. Yo extraño la sensación de frontera y de puerto. Claro. De puerto a puerta, y a veces me siento como a veces un poco sofocada, y sin embargo también tengo la percepción clara de que constantemente soy yo frontera, o sea, que en realidad es una percepción colectiva e individual. Claro, tan sincronizado y tan móvil y tan veloz, que lo que pasa es eso, de nuevo, nosotros lo queremos poner en un diseño, es o frontera o centralizado, ¿sí? Entonces, la neurona, volvamos a la neurona. La neurona tiene un núcleo y tiene una membrana, ¿sí? Tiene que ese es el soma de la neurona. Quería comentar una cosita sobre el colectivo. Bueno. Era sobre, cuando hablamos de colectivo, a veces da la impresión de que nos referimos al diseño. Sí. Entonces hay un diseño colectivo, llámese España, llámese Europa, llámese Cataluña, llámese Argentina. Estos son diseños colectivos. Sí. A mí me da la impresión de que cuando hablamos de la particularidad estamos hablando de ese receptor que entra en conexión con algo que está más arriba de ese diseño, llámese España, llámese tal, sino que lo colectivo tiene más que ver con una conciencia impersonal, con algo que traspasa el 5, con algo que tiene que ver con algo más allá, más abstracto. Claro. Entonces me da la impresión de que quedarnos con lo colectivo, tal como lo que lo estamos viendo en el diseño, son aspectos que tienen que ver con nosotros, son pantallas gigantes de cosas que tienen que ver con nosotros. Sí. Lo impersonal, digamos, esa relación con lo impersonal, traspasa al diseño. Entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿Al diseño o estamos en conexión con ese 7 a través de ese 5? Como, no sé, como empezar a jugar más en el abstracto, ¿no? Sí. No es fácil. Pero... Bueno, es que tiene que ver con el 5-3, de nuevo, que es el 5-3. Sí, si vos lo ves de dentro, lo ves de afuera, ¿sí? Entonces, muchas veces, si lo vemos de adentro del diseño, el 5-3 es Cuba. Lo colectivo es lo igual, ¿sí? En cambio, si lo vemos desde fuera del diseño, lo colectivo es lo global, que a su vez necesita sí o sí de lo particular, ¿sí? Ese es el broche 5-3. Ese es el broche 5-3. De a poquito lo vamos a ir viendo. ¿Puedes repetir? 5-3. Sí. El 5-3, visto desde dentro del diseño, es una globalidad que anula a la particularidad, ¿sí? En cambio, un 5-3 visto desde fuera del diseño es una lógica que necesita fundamentalmente la particularidad, ¿sí? Y su independencia, ¿sí? Y esta dualidad es como la dualidad onda-partícula. Es muy sutil la diferencia que hay. Sí, es sutil. Es muy sutil porque justamente el 5-3 abstracto, cuando lo asumimos al 5-4, nos va a, fíjense, encima 5-3 es Cuba y 1 es Estados Unidos. Claro. Entonces, entre Cuba y Estados Unidos, logran ese 5-4, que es
que de alguna manera te deja abrochado dentro del diseño a querer que lo global sea una forma de pensar. ¿Sí? ¿Conciencia grupal? Sí. Debería ser esto más lógico, Colectivo. más colectivo. No, más porque razonable, conciencia grupal me parece que más desde dentro del diseño. desde el diseño. Sí, desde dentro, porque es como de un grupo, es un club, es una elite, es un partido, es una postura, es una posición. Un clan. Es un clan. ¡Wow! No, porque se está diciendo, ¿no?, que vamos a una conciencia grupal, que esto baja como que hay que tener más conciencia grupal, ¿no? Bueno, pero el grupo me excluye al globo. El global, de alguna manera, es la Tierra como gran protagonista que está vinculando a los particulares, que somos nosotros, ¿sí? Antes los diseños nos vinculaban a las personas, por eso los mundiales, por eso las banderas, por eso las religiones y por eso toda la divergencia que vivimos hasta ahora fue porque desde el diseño nosotros teníamos conciencia grupal, ¿sí? Entonces, hablaba con una amiga catalana y un día me acuerdo que íbamos caminando por la calle y yo ya había empezado con la lógica hace como 4 años atrás. Íbamos caminando por la calle, que es una avenida grande, así rápido caminábamos, que nos encontramos y fuimos charlando del mundial. Y yo digo, el mundial, y yo me dice, no, pero está muy bueno el mundial, dice, gracias a eso nos unimos, somos unidos, gracias al mundial y gracias a estos Juegos Olímpicos y estas cosas, ¿no? Y yo, y si no sería un lío. De ahí yo llegué como una frontera, porque yo dije, ¿puede ser que lo que mejor tengamos los humanos para unirnos sea el fútbol y las banderas? No me sonaba, era como que algo no me... Y ahora entiendo, es que fue parte de una estrategia de unidad de un espacio-tiempo, ¿sí? Ahora estamos en otro espacio-tiempo en donde le estamos viendo la otra vía, la vía divergente de las banderas, de las fronteras y de la competencia esa competencia que nos une, ¿no? Es como decir, la lucha que nos une, la competencia que nos une, el espanto que nos une, el conflicto que nos une, ¿sí? Es como decir, nos peleamos tanto, pero siempre me gustan esos flyers que aparecen entre dos así que se pelean como Cristina Macri o España, Cataluña, que terminan abrazados y terminan como amigos y me acuerdo el día de la campaña de la votación del presidente de Cristina, de Macri, donde Cristina no quiso ir a entregarle la banda presidencial y todo eso. Martín Bossi, que es un humorista que hace muchos personajes, hizo ese día un sketch. Él hace los dos personajes muy bien, lo hace muy bien a Cristina y lo hace muy bien a Macri. Hizo un sketch en donde se hablaban por teléfono y se pedían disculpas, ¿sí? Ay, no era para morirse de risa porque, claro, fue la noche antes de la entrega, de la entrega al poder. Entonces, todo eso para el inconsciente colectivo es muy fuerte, porque si bien era un teatro, pero era que ellos estaban uniendo en el inconsciente. En la divergencia estaba todo mal, unos por un lado, otros por el otro. Pero en el inconsciente, el humor logró juntarlos, ¿sí? Y mostrar la lógica de que nos une muchas veces este conflicto es para mantenernos unidos, como las parejas que nunca terminan de separarse. ¿Vieron? Sí. Como que, ay, bueno, pero ya está. ¿Cuánto le vas a dejar de dar bolilla? Que uno le dice a una amiga o a un... ¿no? Y como que siempre el conflicto. Entonces uno ahí pregunta y dice, ¿no será que todavía... ¿no? Es lógico. El conflicto nos une y nos unió durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuál es el eje rector que nos une que no sea el conflicto? ¿Qué puede ser el desafío para el humano? La tierra, tiene que ser la tierra. La tierra.
porque es lo único que nos va a mantener acá vivitos y colegas. Claro. Si no, Yo veo la tierra, que es la común, pero veo el aporte, o sea, el aporte de la diversidad. yo veo el amor. Yo veo el amor. ¿Sabes qué te digo? Sí, Lo que tú tienes de distinto a mí claro. es lo que a mí me falta. El aporte. El aporte, sí, En sí. este sentido lo digo, ¿eh? Además que es una Sí, pero realidad. no me suena Porque como esas- aporte. Bueno, claro, la palabra. Igual no. No, yo pienso que el amor, porque digo, es incluir todo. Tenés que incluir a todos, porque el que no es igual a vos, el que es igual a todos. La Si paz. no unimos todo, Sí, La pero inclusión. todo, el mundo se va a pero disparar. todo sabiéndose. Sí, con conciencia, por supuesto. No, pero sabiéndose, claro. Sabiéndose. Conciencia global. Claro. Conciencia y Global. Bueno, individual ahí primero. Individual. Es Saber donde, quién eres. miren, esa pregunta que yo les hice tiene como una pequeña trampita. Es una trampita muy 5-4. Era como para saber si estaban atentos. ¿ya? A veces nos pasa un test. O sea, que no tiene respuesta. Les dije qué pastilla quieren, la roja o la azul. La roja luz. Y mientras tanto me olvidé y me puse a mirar otra cosa y ahora que estoy pensando, en realidad es interesante ver hasta qué punto nosotros todavía tenemos el valor de la unidad. ¿Sí? Porque, ¿por qué queremos estar unidos si ya estamos unidos? ¿Sí? Ahí. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ojo con esas trampitas, porque son muy sutiles y nos llevan a callejones sin salidas. Cuando no tiene salida la respuesta, ahí voy y reformulo la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué queremos estar unidos? Si ya estamos unidos. Y es ahí la lógica del clan familiar. ¿Te acordás, Valeria, que esto lo hablamos en el taller 1? Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás. Hablamos de esto de, bueno, ella está en Italia, o no me acuerdo si era con otra chica de Italia, pero bueno, esta cosa de que la familia tiene que estar unida, ¿sí? Las personas que nos hemos ido de la familia hemos sentido este exilio del clan familiar, ¿sí? Y en un principio no se sintió bien, ¿sí? No se siente como duro, se siente como difícil, como que, ¿no? Ahora nos damos cuenta, en mi caso ahora me doy cuenta del propósito que tenía, haberme separado completamente, irme a 3.000 kilómetros de mi clan familiar y decir, bueno, gracias por todo. Inclusive mi abuelo tenía para mí un montón de cosas y yo me quedaba con él a pasar los últimos años. Bueno, la herencia de esto, de aquello, del otro, un montón de cosas que yo dije que no. ¿Sí? Y me fui. Y él, como no se quería quedar solo los últimos años, se casó con la empleada doméstica y le dejó todos los bienes a la empleada doméstica. ¿No? Y fue como fuerte para el resto de la familia, menos para mí, que yo sabía qué decisión había tomado. Que él me lo dijo, si vos te quedás, es esto, es esto, es esto, es esto. Pero yo le dije, no, bueno, yo me voy a ir a vivir a Ushuaia. Bueno, porque cuando me terminé del secundario, yo me fui a estudiar psicología a un departamento que él había amoblado y todo para mí. Entonces yo estudié ahí, pero en el último año le dije que me iba. Pero yo no me podía quedar. Entonces, yo sabía muy bien que había elegido irme y que cuando él eligió casarse con su empleada doméstica, nadie lo entendió, pero yo sí lo entendí. Porque era, primero, su decisión, segundo, su vida, tercero, su plata. Y todos los demás, que esa es la lógica que por ahí todavía está muy pegoteada, ¿sí? Que viene de esta situación de que como los padres nos tienen que garantizar la supervivencia hasta después de la muerte, los hijos en vida todavía están pensando en la herencia de los padres cuando no les incumbe. Claro, y además el rol de esa empleada doméstica era ese. Sí, totalmente. Bueno, No, y el ella plan estaba de ahí. vida del abuelo también. Y el plan de vida de sus Claro. últimos días de mi abuelo también. Entonces, si
por eso yo siempre les digo, ¿no? Que yo ya nací cansada. Yo digo, mi marido tiene 52 años. Entonces, y ella tuvo 3 hijos y ya estuvo casado 17 años. Entonces yo siempre le digo a él, digo, vos ya estás cansado, pero yo ya nací cansada de hacer toda la telenovela del clan familiar y de enojarme porque no me deja la herencia y de pelearme con la madrastra y de hacer todo lo que la sociedad o el diseño de alguna manera te empuja para hacer, ¿sí? Entonces cuando me voy y vuelvo para la casa de mi abuelo, que fue cuando falleció, me fui, me acuerdo que yo tenía mi segundo hijo y estaba amamantando, tenía los pechos así. Bueno, pero me tomé el avión y me fui al velorio. Y yo estaba con una sonrisa, no, fue un momento hermoso el velorio, el velatorio de mi abuelo, todos llorando, pero yo, que estaba feliz. Y la gente todo alrededor me decía, ¿por qué estás tan contenta? No sé, estoy contenta, estoy bien. Aparte se fue también, a la mañana estuvo en el supermercado, 85 años, y a la tarde fue al baño y se quedó ahí. Entonces, para mí era todo perfecto. Que la señora lo había estado cuidando, había sido su enfermera, su mucama, su todo. Que, bueno. Y bueno, y todos me decían por lo bajo en el velatorio, ¿por qué no reclamás tu parte? Tu abuelo siempre decía que vos eras su nieta preferida. Que el departamento ese que te preparó para estudiar iba a ser tuyo. Y ya todos los miraban y decían, no, ya está, sí. Él decidió todo. Él decidió todo. Si él hubiera querido, me hubiera dejado algo firmadito, claro. No era ningún tonto. Claro. Entonces él quiso dejárselo a la persona con la que se quedó con él y está perfecto. Bueno, esto hasta el día de hoy es conflicto para muchos de la familia. ¿Sí? Bueno, que todavía quieren vivir esa situación. La lógica del clan familiar es mantenernos unidos cuando en realidad nosotros, por más de que nos separemos, nos vayamos a vivir a 3.000 kilómetros o como Vale que se fue a vivir a Italia o diferentes personas, vos, no es imposible no unirte al clan familiar, desunirte. Es imposible porque, ¿qué hacemos? No sé si te habrá pasado a vos. Pero yo lo primero... de seguir formando parte, enviando dinero, por ejemplo, los primeros años, decía, pero qué ridícula después ahora. Bueno, estaba pagando mi... Es una forma de mantenerte, claro. Bueno, mantenerte unida. Lo siguen haciendo, claro, mucha gente lo hace. Bueno, es imposible, pero desde un aspecto no lineal y abstracto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros recreamos a esos vínculos del clan familiar en otras personas. Exacto, los trabajos, las parejas, los compañeros, los amigos, ¿sí? Entonces, vos te fuiste, te das cuenta que te fuiste y no te fuiste nada. Unidos y separados simultáneamente. Entonces, generalmente nos vemos o separados o unidos. En esta paradoja, ¿no? ¿Qué es? ¿Grupal o individual? ¿Y por qué se nos mezcla, no? Esta frontera que hay entre lo individual y lo colectivo, entre el unido y separado. Se nos mezcla porque nosotros, desde el abstracto nosotros lo veríamos así, ¿no? Entonces, somos un puntito ahí abajo. ¿Qué está? ¿Unido o separado, puntito? O sea, somos un puntito ahí abajo. Ese puntito que hace el desdoblamiento es una lupa para poder ver separado todo lo que es un puntito, ¿sí? Entonces, me desdoblo para verme separado, me desdoblo para poder ver la lógica que me opera, me desdoblo y exploro el error para ver cómo es mi propio diseño, ¿sí? Y bueno, y en eso estamos todos. Entonces, somos este desdoblamiento de Homo sapiens, que bueno, viene de humus, anus, humanus, hombre sabio, ¿no? ¿Qué sabe este hombre sabio? Va a haber Homo Ludens, que hay un escritor que escribió algo sobre eso también. Bueno, entonces, ¿por qué es sabio, no? Porque sabe controlar los elementos de la naturaleza, ¿sí? Inclusive a él mismo. Ese es el 34, ¿no? Entonces, ese control que tiene sobre los elementos de la naturaleza se ha
extendido a un control sobre sí mismo. Entonces ese es el famoso 34 que quiere controlar. Entonces nosotros vemos ayer la independencia y no sé qué, pero todos calladitos, contenidos, no vaya a ser que diga algo que no corresponda y bueno, pero ¿qué pasa si decimos? ¿Qué pasa si nos expresamos? Lo que va a pasar es que nos vamos a dar cuenta que no tenemos circuitos para hablar con otro que piensa distinto que yo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso es el hombre que sabe controlar los elementos, inclusive a sí mismo. Y que no controla nada de nada. Claro. Viene un tsunami, viene un terremoto y se va toda la Exacto. Exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese control no sirve. No sirve ese control, pero queremos controlar, queremos controlar, queremos controlar, queremos controlar. ¿No? Es como ese afán de tener todo controlado, de tener todo bajo control, como dice ella, vale, perdón, no es el perdón a cada rato porque algo no controlé, porque algo no me salió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta lógica? Sigamos el hilo de la lógica. Cuando algo no controlo, cuando algo no me sale como lo esperado, cometo un error. Cuando cometo un error, ¿qué hago? Soy juzgado. Pero como ya no quiero ser juzgado porque ya me han juzgado demasiado, escondo el error. Cuando escondo el error, lo que sucede es que empiezan a operar dentro del clan familiar lo que son los secretos familiares. ¿Sí? Y ahí vemos individual y global, ¿sí? Individual, tengo un error y lo oculto. Global se transforma en un secreto familiar. Ese secreto familiar me hace tener ciertas lealtades, porque si yo hay algo que no lo puedo decir, ya entro en una lealtad con alguien, invisible, inconsciente, abstracta. Bueno, y el rollo que ya conocemos, pero que viene de eso del error, de ocultar el error, de querer y de que viene de controlar las cosas. Yo te dije que no digas esto, y lo dijiste. Como querer encerrar el mar en una botella. Es imposible no decir un secreto. O sea, está bien, yo dije no lo iba a decir, pero ahí yo fui el que tuvo el error de prometer algo que es imposible porque la información, y sobre todo hoy en día, está en el aire, está en el ambiente. Entonces el otro se va a enterar de alguna u otra manera del secreto que yo quiero ocultar. Te destruye eso, el querer controlar. Yo fui una gran controladora. Mi casa, con mi hija, con mi casa, para que no se me desmoronara todo, porque me separé, mi hija tenía 18 meses cuando yo me separé, y bueno, quise controlar todo, se me caía algo de ahí, de ese control, y se me desarmaba todo el tema. Y estaba con 1000 trabajos, quería mantener todo, era como cuando querés mantener todo en su lugar, ¿viste? Sí. Y te lleva a la destrucción. Exacto. Lo que siento es una cosa y lo que expreso es otra. Entonces no puedo vincular a ese humano con el inhumano, a ese abstracto con el concreto, ¿no? No puedo vincular esos dos mundos. No puede, no es que se lo proponga, no puede. No puede. Entonces es ahí en donde decimos, bueno, abstracción, porque la abstracción es la única capacitada a poder verme fuera de la caja. Claro. ¿Sí? El tema es que cuando esa abstracción está tomada por sistemas arquetípicos de diseños arquitecturas neurológicas muy fuertes de antaño, es más difícil la abstracción, ¿sí? Pero bueno, igual salgo y me abstraigo, ¿sí? Pero nunca perder esa vinculación con lo concreto. Hablábamos de humano neurona de la Tierra. Es una muy buena forma de tomar perspectiva, ¿sí?
vernos como una neurona. Entonces, ahí vas a poder entender bien la diferencia entre individual y colectivo, ¿sí? Porque la neurona por sí misma no puede hacer nada. Solamente lo hace mediante enlaces con otras neuronas, ¿sí? Entonces, esa es la demanda inconsciente de este diseño. Entonces, eso se puede ver como una gran frustración, como un gran, como que sola no sirvo para nada, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno. Claro, porque ellas actúan en redes neuronales. Exacto, actúan en redes. Pero ¿qué pasa? Y es ahí a donde vamos. ¿En base a qué vamos a formar las redes humano-neurona de la Tierra? ¿En base a qué? ¿En base a qué lógica? Bien. La neurona es una célula que tiene un núcleo, un cuerpo llamado soma y unas terminaciones que llegan llamadas dendritas. Terminal es el axón. Esta sería la gran pregunta, la que has hecho ahora, en base a qué lógica me vinculo con el colectivo. Exacto. En base a qué lógica formo las redes, ¿sí? Formo las redes, bueno. Bien. O sea, que mi sensación es que el colectivo está bajando en mí, Sí, ¿vale? sí. Cataluña, lo que ha dicho Carlos. Ahora Cataluña, pero antes era otro colectivo, o sea que es igual el colectivo. Voy a enchufar esto. Sí, sí. Ajá. Entonces, como estoy viendo en el contexto que está bajando un colectivo, que está llamando mi atención el colectivo, ¿me entiendes? sí. Me salen unas preguntas que creo que sería, quizá esta la pregunta, en base a que como lo has dicho, ¿sabes? O sea, esta sería un poco la pregunta, Sí. porque no sé cómo... Exacto. Es igual que colectivo. ¿vale? Exacto. Ahora sí, es Barcelona y es a tope Barcelona. Bueno, Sí. Barcelona no, Cataluña. Pero antes ha sido otro, y también ha sido muy fuerte para mí, Sí. que ha sido los nativos indios americanos, Sí. con lo de Standing Rock. Fue muy fuerte para mí, me vinculé mucho con eso. Pero también a ciegas, sin saber qué vínculo lógico hay. Sí. ¿Sí? Entonces esto es lo que mi pregunta, ¿por qué me están bajando estos colectivos ahora? Claro, porque lo que te mantiene ciego es el 5-3. El broche de no ver la lógica de ser humano, la lógica de la percepción, ¿sí? 5-3 es la lógica de la percepción. Entonces, lo veo desde dentro del diseño. Lo veo como un colectivo que es un sector, ¿sí? Me veo a mí dentro de un sector. Ese es el colectivo, pero en realidad yo soy parte de una globalidad y yo ya estoy formando redes que me amplían inclusive el escenario de acción, ¿sí? Me amplían la situación entre pregunta y respuesta, porque este tipo de pregunta y respuesta es desde un 3, ¿sí? Claro. En cambio, pregunta y respuesta desde la lógica no es lineal, sino que es no lineal. Es decir, que la pregunta no la vas a ver. La pregunta, lo que vas a ver es la respuesta. Y en base a la respuesta vos te das cuenta cuál es la pregunta, ¿sí? Pero vos no te podés hacer preguntas, porque son preguntas mentales, preguntas de diseño, preguntas existenciales. Sí, claro. ¿Sí? Para mí lo que está pasando... La lectura sería de acuerdo a lo que uno tiene, ¿no? Ya sean valores, ya sea lo que sea. Sí. O sea, el inconsciente o el inconsciente colectivo, el individual como estamos toda la cosa ahí, ¿no? Se está movilizando. Entonces algo me pide a mí, y si de pronto en un momento de esto no sé si es la palabra lucidez, no entiendo nada, de pronto digo, mira, hay por ahí, pero es una cosa vaga. Pero hay veces que me viene una respuesta, pero está muy matizada de mis propios valores, de la propia creencia, del árbol generacional y de... Tal cual. ¿Sabes? Y es como que va discerniendo, y para mí el colectivo es el que va abriendo un poco más de esa individualidad Colectiva. del clan para mí. Sí. Yo para mí... Porque estar conectada, comunicándome con ellas, así a mí me expande más. Me expande más el que no lo sé. Total, la La conciencia, wifi. ya la conciencia llega a un punto en que me estoy cagando en la conciencia porque me sigue altita. Porque esa es mi zanahoria. Claro, pero el colectivo te expande. Claro, entonces ¿qué expande? Expande ese diseño apretado del clan.
Y entonces con ellas dos podemos abrazarnos sin darnos cuenta, pero de pronto no es que vamos a un lugar, está ocurriendo. Común. Sí. Sí, Y es el bueno, contexto. pero en definitiva también es esa lógica del clan familiar que en Divergencia es que tenemos que estar juntos en esto. Claro. Es que el clan familiar es colectivo, yo no le veo tampoco tanta diferencia. Es que es las dos cosas. Claro. Es las dos cosas, es individual y es colectivo. Y es ahí donde digo, hemos desdoblado nuestras familias en nuestros gobiernos. Entonces yo me preguntaría, ¿qué pasa en mi familia? Esa situación, ¿qué gobierno me aprieta? Me has abierto la pregunta y yo me la he hecho. ¿Por qué voy a defender a los independentistas y cuando voy me siento como vinculada en algo común? Entonces me pregunto, ¿por qué me resuena más escuchar a esta parte que al español o al no independentista, ¿no? Vale. Respuesta que me doy es como que esta gente abre a algo que no es lo que era y que hay mucho que explorar y que no es repetición de lo que había. Eso es un poquito lo que me venía. Y después respecto al Puigdemont en concreto, que tampoco nunca he tenido ídolos, y este hombre es que le adoro, me encanta, lo escucho, le estuve viendo en el Parlamento cuando iban o sea, ya previo a decir si proclamaba o no proclamaba la independencia, ¿no? Entonces le empiezan a atacar, y el hombre, nada, no habla, no dice nada. Sale una y le dice, pero ¿cómo puede ser? Usted es nuestro presidente, hable, exprese, diga lo que piensa, ¿qué hacemos aquí? Y él allí, acurrucadito en la silla, nada. Se calla, y entonces hago una lectura, tal vez muy, no sé, la lectura que hago es, él, bueno, lo digo por más cosas que ha dicho, ¿no? Pretende activar a todos los elementos para decirnos que los elementos serán los que llevarán a cabo eso. Él activa, pero no se pone de pieza fundamental. Y además dijo al iniciar el proceso que pondría en marcha esa que era la petición de quienes le habían votado, pero que en cuanto nos hubiese acompañado al lugar ese que queríamos ir, se iba y no seguiría como presidente. Pero a él lo votaron, él no lo votaron. Él lo pusieron. Bueno, le pusieron en sustitución porque el que estaba adelante no podía seguir, no sé, porque yo entré en la historia porque y creo que había rodaje, me parece. no, se ve no, un pedacito. No. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, chicas, ¿seguimos? Bueno, Bueno, la perspectiva anatómica, ¿vieron? Cuando ya nos vemos como neuronas se va aclarando un poquito más el panorama, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, el cerebrito acá. Achicarle un poquito porque si no el sistema no nos entra. A ver. la SI, el 229. Uy, no sé por qué se me va, ahí está. Bien. Sistema nervioso central, el propósito es enviar y recibir información para ejecutar órdenes. No me gustan las órdenes que ejecuta, le activan los programas biológicos, malo. El kernel, basta. Bueno, entonces ese es su propósito del sistema nervioso central. Es interesante para vernos, porque ¿qué pasa? Nos podemos ver desde lo central y desde los periféricos simultáneamente, porque somos parte de la totalidad, ya que la neurona es un fractal del sistema nervioso, porque de hecho es el que le lleva las percepciones al sistema nervioso central. Es decir, que gracias a la neurona el cerebro sabe qué órdenes ejecutar y qué no.
¿sí? Por eso siempre decimos, los gobiernos no tienen otra que mirarnos a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Ellos ejecutan y dan órdenes, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa si un gobierno tiene un broche 5.3? Va a haber a una globalidad, a un sector particular. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo decís en lo último? Que está pasando? un gobierno central Sí. tiene el propósito de recibir la información que le traen las neuronas, ¿sí? El sistema nervioso por sí solo no lo puede hacer a eso, solamente lo hacen las neuronas. Le traen las percepciones del exterior, ¿sí? Entonces siempre el sistema central tiene que mirar sí o sí a las neuronas, ¿sí? Siempre tiene que mirar sí o sí al humano. Pero ¿qué pasa cuando el sistema central tiene un broche 5.3? Mira como a lo global a un grupo determinado, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia Cuba 5.3? ¿Sí? Pienso que esto es lo global y no es lo global, es un grupo nada más. Y ahí es en una confusión que estamos constantemente, porque como es tan finita la frontera entre lo individual y lo colectivo, es como que, ¿no? El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Todo esto es un disparador para ustedes nada más. La información la tienen en todos lados, pero simplemente para que actúe de disparador, para que se les activen otras áreas, ¿sí? Entonces, no es una clase de anatomía, es simplemente hacer una analogía con el sistema. Pero está bueno porque la biología es el mejor ralentizador que hay. Sí. Si nos vamos a la biología, no nos equivocamos. Claro. Entonces, el tronco encefálico más el cerebelo más el encéfalo, ¿sí? Miren la tríada que hay acá. Hay otra tríada interesante. Que tienen que trabajar juntos, no pueden decir, no, yo con vos no trabajo. No, tienen que trabajar juntos, les guste o no les guste. Pero ¿qué pasa? La neurona es fundamental para todos. Es la que les lleva las percepciones. Si la neurona tiene ilusiones, distorsiones, fantasías, sueños, deseos y el sistema nervioso central no sabe a qué está respondiendo y es ahí en donde se activan los programas biológicos. ¿Sí? Porque no puedes separar entre lo real y lo simbólico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser la neurona? La neurona tiene que ser un corresponsal independiente, independiente de todo. Suelto. Sí, de hecho, la neurona no está conectada con otras neuronas, simplemente siempre hay un espacio entre neurona y neurona. El espacio sináptico, ¿sí? Nunca están pegaditas. Al contrario, forman conexiones con otras neuronas, pero ¿qué pasa cuando las neuronas siempre es como la escuela, ¿vieron? El grupito de siempre. Qué pesadas que son las del grupito de siempre, ¿no? ¿Por qué no nos gusta eso? Porque claro, las neuronas tienen que estar sueltas. Tienen que estar sueltas, voy con vos, voy con vos, voy con vos, voy con vos. Entonces se enquista, se cristaliza, se acartona el sistema. Por eso no nos gusta. En realidad hay una filtración inconsciente de que no nos guste eso. Independiente. Que es que si estamos todos juntos, no somos independientes. ¿De qué somos independientes? Bueno. Etapa 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En el tronco encefálico estaría la etapa 1, que el tronco encefálico tiene esta tríada también del mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El puente de Barolio es el intermediario encargado de todas las funciones automáticas, ¿sí? Entonces, el puente de Barolio, los puentes, los intermediarios, siempre se ocupan de automatizar las cosas y sistematizar las cosas, lo que sea.
Esa es su función. Bien. El mesencéfalo viene de la palabra mecenas. ¿Se acuerdan que eran los mecenas? ¿Sí? ¿Y eso es el mesodermo también? No, no me acuerdo. Eso es todo etapa 1, tronco encefálico. Los que a los artistas les... Los que sostenían, ¿no? Daban Sí, crédito. Sí, daban crédito, por ejemplo, a los artistas, a los pintores, como que fomentaban eso. Que fíjense, después pasó al gobierno, de que el gobierno es el que ahora tiene que hacer esa función, ¿no? Pero en realidad, en un principio, bueno, no eran el gobierno, sino que eran los adinerados, los feudales. Bien. Entonces, por eso se llama mesencéfalo. Entonces, por eso es importantísimo esa parte del tronco encefálico, porque es como el que gestiona de alguna manera ante el gobierno central. Es el que está ahí seguidito, el mecenas, digamos, que está ahí el gobierno central, el mecenas y después para abajo. ¿Sí? Bueno, y el cerebelo. El cerebelo sería lo que sería la etapa 2 y 3. ¿Sí? Iríamos de lo antiguo a lo más moderno. De lo antiguo a lo más moderno. Entonces ahí tenemos en ese tallo cerebral, y a mí me viene, esto seguramente faltan muchas percepciones nuevas y todo, pero me viene una vez una impresión muy fuerte de esta médula espinal con una serpiente, como que se arrastraba, se arrastró. En ese arrastrarse que hizo fue generando conexiones neuronales para la percepción, ¿sí? Para percibir, para poder hacer membranas con el exterior, y en un momento sirvió, ¿sí? Entonces ese famoso rechazo a esa serpiente es como el rechazo a esa etapa biológica de el tallo cerebral, la médula espinal, todo eso cuando se arrastró. Porque si nosotros venimos de un suceso de eventos concatenados. Llaman nuestra etapa reptiliana. Claro, por eso es la etapa reptiliana, exacto. Pero bueno, porque ¿qué pasa? Esa médula espinal es el cordón nervioso, ¿sí? Es el cordón nervioso. Y fíjense que es la que lleva el movimiento a las extremidades. Es muy importante porque gracias a eso nosotros nos podemos mover y podemos desplazarnos. En una etapa en donde eso no estaba desarrollado, nos arrastrábamos, ¿sí? Entonces, esta cosa de sos un arrastrado, estás en el suelo como de lastimar a alguien y tirarlo al suelo, como que el suelo, ese contacto con la tierra, está como rechazado inconscientemente porque nos recuerda a nuestra etapa primitiva, ¿sí? Después la Biblia o los libros lo agarraron y dijeron, bueno, sí, la serpiente, pero en definitiva es no volver a esa etapa, como que, ¿qué pasa? El cerebro también tiene sus tiempos, en donde hay tiempos para hacer una cosa y tiempos para hacer otra. No podemos retroceder a una etapa anterior porque biológicamente es perjudicial para todo el sistema, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos empezar a entender un poco a los libros sagrados y no juzgarlos, simplemente ver, bueno, había un mensaje, una información que tenía que ver con lo mejor para ese momento, ¿sí? Después se distorsionó, por supuesto, porque ¿qué pasó? Lo dejamos ahí cristalizado como la gran verdad y esas neuronas, grupos neurológicos que nosotros tenemos, no los queremos desarmar. Es lo mismo que siempre les digo a los chicos. Es como tener los Lego todos armaditos, tener una cosa hermosa así de construcciones de Lego y no quieren desarmarlas nunca. ¿Sí? Para no armar algo nuevo. Hay niños así, hay niños al contrario. Vista desde arriba, bueno, tenemos el hemisferio izquierdo y derecho.
en la superficie que la llamamos corteza cerebral, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ver bueno, que en las partes de la Tierra también ha tenido este desdoblamiento geológico, en donde en la capa 3 también está la corteza terrestre, ¿sí? En donde se dirimen estas cuestiones también de competencia, del más apto por la supervivencia, todo. Bien. Estas cositas que pone alrededor no se leen. Esas son las cisuras. Esta es la cisura longitudinal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, atrás. Sí. Ajá. Cisura parieto-occipital, bueno, es la cisura que divide el izquierdo y derecho. Circunvolución postcentral, cisura central, circunvolución precentral. Bueno, para no poner todas las circunvoluciones, hay que explicar que las circunvoluciones son en donde está lo más tecnológico y lo más pro de nuestro cerebro, ¿sí? Es decir que gracias a esas circunvoluciones nosotros tenemos toda la percepción de colores, de profundidad, de complejos y abstracciones muy grandes del lenguaje, de la matemática, de la tecnología, todo eso se da en esa parte del cerebro. Circunvoluciones son esas cositas así, ¿sí? Entonces, también lo mismo como sociedad, cuando nosotros nos adentramos a una revolución, quizás lo que estamos haciendo es una circunvolución, ¿sí? En donde se van a tejer nuevas conexiones neurológicas. Entonces por eso está buenísimo, ¿sí? Si dejamos todo liso, todo quieto, todo estático, no se da la complejidad cerebral que precisa, ¿ok? Bien. Al final me gustó esa foto porque es como que se está levantando, se está irguiendo y me viene esta etapa así primitiva en donde nos erguimos y bueno, cambió todo. Nos erguimos y pudimos asumir nuestra verticalidad, ¿sí? Que es de lo que hablábamos hoy también al principio. ¿Qué pasa cuando no asumimos nuestra verticalidad? Tiene que venir otro a pisarnos la cabeza, ¿sí? Otro es el verticalista. Entonces es una etapa muy importante. Está protegido por la columna, es el cordón nervioso y tiene a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Bueno, ahí se ve más o menos que es como un cableado, ¿vieron? Como esos cables. En el medio, miren, la sustancia gris forma como una H, ¿sí? Sí. Es como una H la sustancia gris y vendría a ser como lo del centro del cable. O lo más profundo, por eso gris es 55, ¿sí? Te da la lógica de la realidad, esa sustancia gris. Bueno, ahí ya son ganglios y nervios, lo que tiene la médula espinal. Bueno, el sistema nervioso periférico son los nervios y neuronas, así que ahí fíjense, y todo lo que está en la periferia, ¿sí? Es un poco como lo que decía recién Vale, ¿no? Como que nos sentimos como la periferia. Nos sentimos como la periferia. Y claro, la neurona se siente en la periferia, pero porque esa es su función. La periferia, ver lo que está pasando afuera, para traer información, para muchas veces... para generar esa membrana entre el exterior y el interior, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sentimos vacíos porque somos una bolsa de átomos, nos sentimos marginales porque somos neuronas. Funcional. Y ahí está el sistema, que es lo que menos nos gusta. Ahí está lo funcional. Lo anatómico todo bien, pero lo funcional ahí ya, ¿qué sistema vamos a tener acá para operar? ¿No? Y ahí están los sistemas. Entonces tenemos el autónomo, que está dividido por simpático y parasimpático. ¿Sí?
ese avioncito a reacción. Y es el que nos impulsa a funcionar. es el que nos dice, ¿qué? Porque tanto el simpático como el parasimpático tienen la misma función, pero uno al revés del otro, uno de activar y uno de desactivar. Uno de acelerar, otro de desacelerar. Uno de abrir, otro de cerrar, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva funcional. Autónomo. Es autónomo. Tiene que ser autónomo para poder funcionar. Bien, entonces, sí. Porque eso encima nos pasa a todas las provincias. En Argentina pasa lo mismo. Yo decía, ¿cómo no hay problema con esto? Pero claro, allá fue una gran lucha que fue la de los unitarios y federales. Que fue una batalla interna muy grande luego de la revolución de la independencia, que bueno, que era esta duda de si las provincias tenían autonomía o no, o si dependían todas de un gobierno central, que era Buenos Aires. De hecho, durante un tiempo no estuvo Buenos Aires como parte de las provincias, ¿sí? Eran 23 son con Tierra del Fuego, que fue la última. O sea que eran 21 provincias, sin contar Buenos Aires. Y ahí se puso la capital en Entre Ríos, y hubo como grandes problemas entre estas dos provincias. Pero bueno, fue durante ese tiempo hasta que se decidieron a coordinar que si bien Buenos Aires iba a ser autónoma, también cada una de las provincias iba a tener su autonomía, ¿sí? Tenemos el sistema simpático y parasimpático. El parasimpático es el que para justamente al simpático, ¿sí? Contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. Ustedes cuando pueden conocer bien el sistema, cómo opera, es cuando también pueden detectar muchas de las biologizaciones que tienen, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando tenemos miedo, que se dice este dicho popular, ¿no? Te hiciste encima. Bueno, tiene que ver con los nervios y con el parasimpático que relaja el recto, por ejemplo, ¿no? O con el simpático que relaja la vejiga, si le escapa el pipí, ¿no? Claro, si se le escapa el pipí con el simpático, ¿sí? Y el otro contrae. Entonces así van funcionando. Entonces, bueno, por eso es muy importante el sistema nervioso, porque de alguna manera nos da toda la funcionalidad que requiere, y eso que cuando uno empieza a ser viejito, vieron que deja de funcionar un montón de cosas. Bueno, tiene que ver con esto, que es lo primero que malgastamos, sí, lo voy a decir. El sistema nervioso. Humano neurona de la Tierra no asume el potencial que tiene, y el sistema nervioso es lo primero que nosotros maltratamos, con las emociones, con los enojos, con las bebidas, con las drogas, con los excesos. No le damos bolilla al sistema nervioso. Entonces después somos grandes y bueno, y se nota, ¿sí? Bueno, las 5 leyes biológicas, que también yo las puse dentro del sistema funcional, dentro de la parte funcional del sistema nervioso, porque lo que hace activar a los programas biológicos son las percepciones que luego provocan, gracias al cerebro, un DHS, un shock nervioso, ¿sí? Pero antes de que eso suceda, hay que ver qué percepciones tenemos. Ya, chicos, muchas gracias a los participantes online. Son los primeros que voy a despedir porque están cansados, la computadora cansa. Les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí.